Un cordial saludo para todos, reciban mis bendiciones. El día de hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver qué tanto conoces y sabes sobre el Espíritu Santo. Te voy a hablar un tipo de preguntas, datos muy importantes que todos nosotros debemos saber sobre el Espíritu Santo. No te preocupes si en este momento no traes con qué escribir y no traes hojas. Puedes volver a ver este video 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, las veces que quieras, para que ya tú estés preparado o preparada para anotar las respuestas a las preguntas que te voy a decir. Bueno, yo las traigo aquí, preparé lo que es de siempre para que no se me olviden preguntas que les voy a hacer. Muchísimas gracias por suscribirse al canal, por activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba este tipo de videos te haga saber el canal de YouTube. No sé si ya viste la encuesta que hice sobre qué tanto sabes sobre la misa, y también el otro video, qué tanto conoces sobre la Iglesia Católica, y otro sobre la Biblia. Ya van 3 videos que subo y este es el 4º. Bueno, quédense por favor hasta el final del video para saber cuántas preguntas ustedes sí acertaron y cuáles preguntas no sabían. La primera es muy sencilla. Espero que todos sepan, ¿verdad? Pero bueno, nunca sabemos si hay personas que no lo saben. ¿Quién es el Espíritu Santo? Al final les voy a dar las respuestas a todas estas preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Puedes decirlo desde un punto de vista personal, lo que es para ti el Espíritu Santo, pero de acuerdo a lo que nos dice la Iglesia y a lo que nos enseña la Iglesia, ¿quién es el Espíritu Santo? Como te digo, al final les voy a dar las respuestas a todas estas preguntas. No se preocupen, después pueden traer con qué anotar y escribir. La otra es muy interesante. ¿Cuándo celebramos la fiesta del Espíritu Santo? Hay un día en el cual la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se celebra? ¿Cómo se llama? Y si es movible esta fecha. Espero darme a entender. Como les digo, al final voy a darle las respuestas. ¿Cómo fue la venida del Espíritu Santo? Hay varios pasajes en las Sagradas Escrituras que nos hablan sobre el Espíritu Santo. Muchos, no sé qué tantos pasajes en la Biblia conoces que nos habla del Espíritu Santo, pero hay un pasaje en especial que nos habla cómo fue la venida del Espíritu Santo. Quiénes estaban ahí, dónde estaban, qué estaban haciendo y cómo fueron transformados ante la venida del Espíritu Santo. No te preocupes si no te sabes la cita bíblica, te voy a ayudar un poquito. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No te voy a decir en qué capítulos porque ya te daría toda la respuesta completa, pero para ayudarte un poquito, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice claramente cómo fue la venida del Espíritu Santo. Otra pregunta muy importante: ¿qué símbolos del Espíritu Santo hay en la Sagrada Escritura? Porque como les digo yo, en las Sagradas Escrituras vemos que se menciona muchas veces al Espíritu Santo, no ni una, no ni dos, y con diferentes símbolos. Estoy seguro que tú conoces varios. ¿Cuáles son? Continuando con las preguntas, la otra es: ¿qué misión tiene Jesucristo y el Espíritu Santo en la historia de la redención? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en la historia de la salvación o en la historia de la Iglesia? Hay pasajes bíblicos en el cual nuestro Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, nos está hablando muchas veces sobre la venida del Espíritu Santo y para qué. ¿Para qué va a enviarnos al Espíritu Santo? Muy importante, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de un cristiano? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Es muy sencillo de saber cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas de acuerdo a los pasajes de la Escritura donde nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida. Continuando con las preguntas, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Por tanto, te estoy diciendo qué son los dones y luego ya después cuántos son. Y luego, para rematar con esta pregunta, es que tiene 3 preguntas en una. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son? Y también, ¿en qué parte de la Biblia aparecen estos dones del Espíritu Santo y cuándo se nos dan? Ahora sí que va a ser una pregunta en 4 o la vamos a hacer por separado, ¿no? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos son y en qué momento se nos dan? Continuamos
¿Por qué se dice que el Espíritu Santo preparó a la Virgen María con su gracia? Bueno, hasta ahorita estas son las preguntas. Vamos ahora sí a las respuestas. Puedes volver a ver este video cuantas veces quieras, no te preocupes si no tienes ahorita con qué escribir. ¿Quién es el Espíritu Santo? Como yo les decía, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y no solamente eso, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Les recuerdo que el Padre no es el Hijo y que el Hijo no es el Espíritu Santo, mas sin embargo los tres son el mismo Dios. Otra pregunta muy importante que ahorita te voy a dar la respuesta es: ¿cuál es el origen del Espíritu Santo o de dónde procede el Espíritu Santo? Continuando con las respuestas es: ¿cuál es el nombre propio o los apelativos del Espíritu Santo? Se le conoce como el Espíritu Santo, como el Paráclito, como el Espíritu de verdad. ¿Cuántas más palabras o apelativos tú conoces con las cuales designamos al Espíritu Santo? Sobre todo el Espíritu de verdad, el Paráclito, el Consolador, son nombres con los cuales nosotros mencionamos al Espíritu Santo. ¿Qué símbolos del Espíritu Santo hay en la Sagrada Escritura? ¿Con cuántos símbolos se presenta el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura? Tenemos el agua, que es el bautismo, obviamente, hasta la fecha hoy en día. Tenemos que el Espíritu Santo se transforma como en lenguas de fuego. Ahorita vamos a hablar en eso. También lo vemos en forma de nube. ¿Qué otras imágenes o símbolos conoces tú que se relacionan al Espíritu Santo? El más conocido, como yo les decía, es lenguas de fuego, es una suave brisa, es el agua y también vuelvo a repetir, el fuego en sí mismo. Son símbolos con los cuales nosotros asociamos el Espíritu Santo. ¿Cómo, o más bien continuamos con esta, qué misión tiene el Espíritu Santo en la historia de la Iglesia? Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, antes de ascender, Él empieza a preparar a los apóstoles y a los discípulos diciéndoles: cuando el Espíritu de verdad venga, no se preocupen por lo que tengan que decir, porque es el Espíritu Santo el que les enseñará cómo deben actuar y qué tienen que decir. Y continuando con esta respuesta, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo en nuestra vida? El Espíritu Santo es como el GPS o el GPS o el navegador, que todos sabemos cómo funciona. Es el que dirige nuestras vidas y cuando nosotros nos equivocamos de dirección, el mismo GPS o GPS o navegador nos vuelve a redirigir. Bueno, pues eso es nada más una analogía cómo funciona el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas simplemente estaríamos perdidos. ¿Cuáles son? Bueno, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, ahorita les voy a decir cuántos son y cuándo se reciben. Son gracias que el Espíritu Santo nos da para poder nosotros responder al llamado de Dios, sin los cuales nosotros no podemos tener la salvación. Entonces, son instrumentos de gracia dados por el Espíritu Santo para poder nosotros responder al llamado de Dios. ¿Cuántos son? Esa es otra parte de la pregunta y ahorita les voy a decir cuántos son. Son estos 7 dones. Uno es la sabiduría, que consiste en ver las cosas. Fíjense bien, la sabiduría consiste en ver las cosas a través de los ojos de Dios, no como la ve el mundo, es como Dios ve las cosas y darle la importancia a las cosas como se las da a Dios. Bueno, ese es el primer don. El segundo es el de la inteligencia, que vuelvo a repetir, no solamente la inteligencia humana, sino también saber lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer. El tercer don es el don del consejo, es decir, que no hay una persona en este mundo que tenga 100% eficacia en todo lo que piensa o lo que dice. Todos nosotros necesitamos de alguien que nos ayude, que nos oriente, que nos anime, que nos dé
una dirección a dónde ir. Y ese es el don del consejo. El otro es el de la fortaleza. A veces hay personas que creen que por creer en Dios o que por ir a la iglesia ya no nos va a pasar alguna situación difícil en la vida. No es así. El seguir a Dios, el creer a Dios, no significa que no va a haber circunstancias difíciles en la vida. Y el don de fortaleza nos ayuda, por ejemplo, cuando una persona está pasando por una situación difícil, a través del don de la fortaleza, la persona tiene esa paz aún en medio de la tormenta. Ciencia, este es otro don. A mí me parece muy interesante cómo hay personas que creen que la iglesia está en contra de la ciencia, que la iglesia reprueba la ciencia, que la iglesia reprueba todo lo que tenga que ver con la ciencia, y no es así. Sin el don del Espíritu Santo, la ciencia quedaría completamente ineficaz, y es gracias al Espíritu Santo a que nosotros podemos, la ciencia, ayudar al servicio de la humanidad. El sexto es el don de piedad. Hay personas que de veras cuando vienen a misa se les nota ese deseo de participar en la Santa Eucaristía. Cuando están rezando se les ve ese fervor. Cuando están rezando con las Santas Escrituras se les ve ese fervor. Y finalmente tenemos el don de temor de Dios. El don del temor de Dios no significa que le vamos a temer a Dios, sino que es ese respeto a las cosas sagradas, no burlarnos de las cosas sagradas. Entonces, esos son los 7 dones del Espíritu Santo. Coméntame, por favor, si tú sabías cuáles son estos 7 dones. Y algo muy importante, ¿en qué momento se nos dan estos 7 dones? En el momento del bautismo, ¿sí? En ese momento, en el momento del bautismo, se nos dan esos 7 dones que poco a poco van germinando y floreciendo a través de nuestras acciones. Y algo muy interesante, de los 7 sacramentos, ¿cuáles son los sacramentos que cuando se reciben realmente se da el Espíritu Santo con fuerza? En este caso es el bautismo, como todos lo sabemos, pero nosotros solamente podemos recibir el bautismo una vez en la vida. Pero fuera de eso, hay otros sacramentos que nos dan el Espíritu Santo y que los podemos recibir muchas veces. En la confirmación, obviamente, también se recibe una sola vez en la vida y ahí también recibimos el Espíritu Santo. Pero, cuando nosotros venimos a confesarnos, ¿quién es el que nos perdona los pecados? No es el sacerdote. El sacerdote dice: yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos perdona los pecados. Cada vez que nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, recibimos no solamente el perdón de los pecados, sino también recibimos el Espíritu Santo. Otra cosa muy importante para los que somos sacerdotes, con la imposición de manos por parte del obispo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Hay personas que dicen que si el don de lenguas existe. Sí, el don de lenguas sí existe, mas no todas las personas que dicen tener el don de lengua lo tienen. ¿Y para qué sirve el don de lenguas? El don de lenguas es un regalo del Espíritu Santo que Él da para manifestarse. El don de lenguas no es para que la persona se sienta superior a los demás, es para ponerlo al servicio de los demás. ¿Qué otros dones, además del don de lenguas, nos da el Espíritu Santo? Bueno, para los que lo tengan, yo no lo tengo. El Espíritu Santo nos da el don también de interpretación. Hay personas que no hablan en lenguas, mas sin embargo pueden interpretar lo que la persona que está hablando en lenguas es interpretar lo que la otra persona está diciendo, aunque esta persona no hable el don de lenguas. Bueno, pues la fiesta del Espíritu Santo se conoce como la fiesta de Pentecostés. ¿Y cómo fue la venida del Espíritu Santo? Lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. Ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2, vamos a ver cómo fue la venida del Espíritu Santo. Sabemos que los apóstoles estaban llenos de miedo porque no querían correr con la misma suerte que corrió nuestro Señor Jesucristo. Estaban encerrados, orando, pero con miedo. Y de repente llega el Espíritu Santo, se posa sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego. Así nos describe el libro de los Hechos de los Apóstoles la venida del Espíritu Santo. Y como ellos abren las puertas, desaparece el temor y llenos de esa confianza, de esa seguridad, se ponen a evangelizar
y es lo que hasta hoy en día nosotros estamos llamados a realizar. Feliz fiesta de Pentecostés, del Espíritu Santo. Dime cuántas preguntas sí sabías, cuántas preguntas no sabías, y para finalizar, por favor dime si conoces alguna de las pasajes en la Biblia que nos hable sobre la presencia del Espíritu Santo. Aquí les voy a dar algunas porque son muchas, solamente les voy a dar algunas. Algunas están en los evangelios y las otras están en, perdón que por acá lo dejé, algunas están en el evangelio y otras están en los libros de los Hechos de los Apóstoles. También está en Primera de Corintios capítulo 2 versos 11, ahí están. También está en San Juan capítulo 14 versos 17, en San Juan capítulo 17 versos 22, San Juan capítulo 3 versos 34. Hay muchísimos más, pero bueno, estos son algunos. ¿Tú conoces algún otro pasaje de la Biblia donde nos mencione al Espíritu Santo? Bueno, por favor, hágame saber si quieren que les hable de algo más. Ya hay una persona que me dijo de qué quiere que hablemos y ese va a ser el próximo tema. Si tú tienes alguno que te gustaría que yo hablara, por favor, házmelo saber. Gracias por quedarse hasta el final del video. Bendiciones y nos vemos hasta el próximo video.